dichos entre tantas palabras que hay. Entreverada, decir bien, decir mal. Entre tanta gente entrelazada en el hoy. Entretenida, decir bien, decir mal. Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos. Corrección, entre dichos. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Comisión de Español. Buenos días, ¿cómo andan, niños? Hola, Vale, bien. ¿Todo Hola, bien? ¿qué tal? Hola, Buenos Dani, días. ¿cómo andas? ¿Qué tal, Virginia? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo andan? ¿Todo Ay, bien, Damián. Ay, pero Qué seriedad. qué seriedad de... Ay, qué propio, sí. sí. Qué propio. Hoy nos Totalmente. hablamos todos con el nombre entero. Sí, hay como una bruma, ¿vieron? Muy buenos días, Valeria Cardoso, Virginia Rubiolo. Ay, sí, María Virginia te pido, por favor. María ¿Vas a usar mi Virginia, nombre? ok, Claro, Valeria sí. Analía, para los Ay, que no saben. Valeria. Valeria Con razón, Analía, la bueno. nunca sabía que... Claro, ¿vieron? Bien, Es el una día incógnita. de hoy vamos a charlar sobre... ¿Te das cuenta? Se me ríe en la cara, apunta muy bien la Es operadora. que soy muy transparente. Está muy bien. Está muy No bien. puedo decir Revelé nada. la incógnita de que era esa. Sí, que está ya, siempre ahora en ya la medio. gente duerme tranquila. Ya está. Ah, yo pensaba que era Valeria Cardoso. Claro. No era. Bueno. No era. O una expresión tipo de sorpresa. Valeria, Cardoso. Cardoso. No, porque faltaría la H en ese caso. Bueno, pero para resumir en Twitter. Parece que no estuvo Ah, hablando con pero- la doctora, ¿eh? Me Yo parece. nunca, y hoy menos. Porque No, la vi ayer en Twitter que está estaba como muy loca, ¿no? Sí, no sé si era por el partido, por qué, pero... Para mí No, que se sí, estuvo estaba- quedando mucho en la casa. ¿viste? Estaba atacadísima. Atacadísima. Sí. Se Estaba- agarró con todo el mundo. Sí, Lo que sí. pasa es que no usa Twitter nunca. Entonces cuando lo usa, Claro. dice, Tiene, bueno, Hoy tiene esta- que disparar contra Hoy todo el mando. mundo. La vez del mes, listo, Claro, ¿sabes sí, qué? sí, Ya está, sí, olvídate. sí. Bueno, Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, pueden hacerlo a través de Twitter, @entredichosok, o pueden escribirnos un correo electrónico, entredichos@traductores.org.ar, o pueden llamarnos al 4899-1647-011 para el interior. bien. Y Facebook. ¿Tiene entredichos? Claro, y tenemos un montón de seguidores. Montón. Una cosa impresionante. Montón. Una cosa Montón. impresionante. No es necesario el artículo. No. Montón. No. ¿Se entiende? Obvio. Tenemos montón de seguidores. Montón de seguidores. Montón. Muy bien. Bueno, si se quieren comunicar con la Comisión de Español, lo pueden hacer por correo electrónico a espanol@traductores.org.ar, o seguirnos en la página de Facebook también, que es www.facebook.com/Comisión de Español. Comisión de Español. Es temprano, es temprano. Comisión de Español. Parece que Me metí sola en ese berenjenal, porque iba a decir facebook.com/Comisión de Español. No estamos teniendo un buen día, ¿no? Chicos, se entendió. Berenjenal, ¿no? O sea, es una palabra que todos los adolescentes Sí. usan hoy en día. Si Hay que quieren reivindicar. ingresar en el sitio web del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, pueden hacerlo en traductores.org.ar y también en el sitio web en Facebook, que es facebook.com/ctpcb. Cuéntame una cosita, si la gente quiere ver los programas anteriores o quiere, ¿cómo tiene que hacer? Se mete en YouTube. En YouTube. Ah. No se entendió. Hoy no viene Kunz, así que Claro, podemos hacer lo que decir queramos. Está bien, no pasa está nada. bien. Se meten en YouTube y buscan Entredichos, ¿sí? O si no, la dirección es bit.ly/entredichos YouTube. Nos buscan ahí en Twitter, en ¿Ly Facebook. con I y ya latina está. o con Y? Con Y, Ah, me pero pareció. no importa, no tienen directamente No, Entredichos. claro. Eso. Entran al YouTube y Lo pones buscan ahí el en la canal de barra y Entredichos. aparece y se suscriben, porque es muy importante suscribirse Porque para después que después te lleguen claro. todo, ¿no? Ya A mí me tenemos- llegan al celular siempre los avisos cuando suben. Y aparte ya subimos la entrevista que le hicimos a Joaquín Müller-Thyssen, director de Fundeu, Ujú. en el Congreso, muy bien. y la que le hicimos a Walter A Kerr. Walter Exacto. Kerr, así Y que vamos a pueden- seguir subiendo, así que estén atentos. Vamos a Exactly. seguir subiendo. No lo sé. A algún lugar vamos a seguir subiendo. No sabemos si entrevistas o no, pero en la escalera vamos a seguir subiendo, no sé. Bueno, Bueno. ¿Qué tenemos hoy en este programa? ¿qué tenemos hoy? Bueno, ¿sí? Sí, Diga. no. Bueno, Hoy no. resulta que ayer fue un aniversario muy Bueno, importante. no, Bueno, basta. Ah.
Resulta que ayer se conmemoró un aniversario muy importante para nosotros, en especial para los traductores, que fue el aniversario de la muerte, 30 años, de Jorge Luis Borges, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer un programa homenaje, por eso tenemos como invitado a Martín Adis, que bueno, nos va a estar hablando un poquito de la historia de Borges, de sus obras, etcétera, etcétera, ¿sí? De los ancestros de Borges, que es lo que se dedicó a estudiar también. Martín Adis es escritor, entre otras cosas, tantas cosas. ¿Saben qué? Sí, exacto, antropología. Maravilloso. estudió. Escribió 3 libros sobre Borges. El primero, que es un recontra bestseller, que es Borges Profesor, que es toda una transcripción de un curso completo de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires del año 66 de Borges. Después escribió 7 guerreros nortumbrios, enigmas y secretos en la lápida de Jorge Luis Borges, y el libro sobre la historia de los ancestros de Jorge Luis Borges, que es Literatos y Excéntricos, los ancestros ingleses de Jorge Luis Borges. Vamos a estar charlando sobre eso con él y de otras tantas cosas más. Además, chicos, el lunes fue el Día del Escritor, Fue el Día del por Escritor. el nacimiento de Leopoldo Lugones también. Así Ah, que a muy los bien. escritores... Le mandamos un beso grande Qué a todos semana, los ¿no? escritores. Intensa. Sí. Intensa. Picante. Como siempre, ¿no? sé. ¿Picante? No, No. picante. No, No. picante no, intensa, intensa. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos una linda canción y volvemos con Martín Adis? Bueno, Bárbaro. El Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires es un consejo que nuclea 8.500 profesionales inscriptos en más de 30 idiomas. Al igual que otras profesiones liberales, los traductores públicos son graduados universitarios. Ahora ya lo sabe. Si busca servicios de traducción o necesita una traducción pública, visite www.traductores.org.ar, la página del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. Entredichos. Bueno, estamos de regreso. Lo que escuchábamos era Went Away de Maccabees. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Debería decir de nada. no, con buenos días está. ¿Cómo buenos días estamos bien? Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. ¿Costó levantarse tan temprano? Un poco. Bueno, yo soy muy noctámbulo, ese es el tema. O sea, la verdad que no sé si es que me levanté o seguí de largo. No lo tengo muy claro. Bueno, Martín, arrancamos un poco. ¿Querés contarnos cómo llegaste a interesarte por los ancestros de Borges? Entramos así de una. ¿De una, no? Sí, de una. Ahora Siempre no responde, no estaba, calentamiento. en realidad no estaba interesado. Entonces, pero bueno. Bueno, En realidad ¿cómo yo te quería escribir una historieta. ¿Cómo te interesaste en Borges? Quería Si querés escribir arrancamos sobre ahí. Mazinger Z, no. ¿No? Bien, Mazinger Z. O sea que de los 3 libros empezamos con Literatos y Excéntricos. Sí, está Bueno, bien. Damián, elegí vos. No, está perfecto. No se peleen, por Yo favor, para les darle un pido. contexto a la gente que está del otro lado escuchándonos. Bueno, ¿qué te parece, Martín, si nos contás un poquito de todas las cosas que haces? No, es muy largo todo eso. No, voy a tomar la pregunta y después les cuento todas las cosas que hago. Dale. Primero, por lo menos una parte de las cosas que hago. No, mira, no es que me hayan interesado los ancestros primero, sino que me pareció que había algo muy misterioso y muy extraño en la misma existencia de Borges, ¿no? Porque, o sea, si yo te preguntaba, hasta que yo hice esa investigación, ¿no? Que no había datos, digamos, uno preguntaba, ¿de dónde sale Borges? ¿Cuál era la respuesta? De su mamá y su De su papá. madre, su padre. De Sí, María y está bien. Jesús, no. De María y José. Podemos hacer toda una serie Eso es de de- José López, ¿no? podemos hacer toda una serie de chistes que abarquen desde repollos hasta abejitas y flores, pero... Claro. pero hablando en serio, la vocación literaria de él la hereda del padre. Sí. Eso está claro, siempre habla de la biblioteca de libros ingleses, que el padre lo guió en sus lecturas. Está Que el claro padre que escribía también. El padre fue escritor, escribió una novela, El caudillo. Y después Borges dice cosas muy extrañas, como por ejemplo dice, cuando mi padre quedó ciego, dice, yo recibí esto como una herencia. Cuando mi padre quedó ciego quedó claro que yo tenía que ser el escritor. Sí. Se ve una especie de mandato. Y ahora, ¿qué? Y ahí está el misterio. O sea, primero, esto es lo que se dice, lo heredó del padre, fantástico, listo, lo heredó del padre. Pará, pero estás hablando de algo, un acervo cultural prominente, no estás diciendo que Claro. ¿entendés? Una biblioteca de libros ingleses, una vasta biblioteca de libros ingleses muy especiales, además. No es que tenía nursery rhymes. Era una biblioteca de buena literatura y muy variada y muy selecta. Entonces decís, bueno,
¿de dónde sale esa biblioteca? O sea, digo, la historia oficial, entre comillas, se corta con esto del padre. Claro. Es insuficiente, eso es una anécdota, eso no es una explicación. Entonces, ¿de dónde la sacó el padre? Bueno, el padre es hijo de el coronel Francisco Borges y Frances Haslam, que es la famosa abuela inglesa de Borges. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en el mismo año que nace el padre de Borges, muere el abuelo paterno de Borges. O sea, ¿quién cría al padre de Borges? Frances and Haslam, únicamente. Y por ahí Borges dice, no, bueno, yo me crié en una biblioteca, la biblioteca de mi padre, que era una biblioteca de su mayoría de libros ingleses porque su madre era inglesa. Y acá es como se dice en inglés, the plot thickens. ¿Conocen la expresión? La cosa se pone extraña. Yo, si ahora les digo que una mujer tiene una gran biblioteca, que es una gran lectora, no tiene nada sorprendente. No. Está lleno de mujeres que son grandes lectoras. En todo caso, la hace una persona más interesante y más agradable de conversar. Ahora, si yo les digo que esa mujer nació en 1842, eso ya es medio raro. Sí. O sea, ¿quién era esta mujer? Digamos, yo partí de esas preguntas. ¿De dónde sale Borges? Y termino con una mujer nacida en 1842, con una enorme biblioteca, de la que Borges dice que era una gran lectora. Y bueno, ahí ya, digamos, a cualquier investigador o cualquier persona curiosa ya se te tienen que encender todas las alarmas. O sea, es muy serio esto. Claro. ¿Qué es esto? Una mujer de 1842 que tiene Que una enorme tiene esa biblioteca, que es biblioteca, una gran lectora. Y además Borges dice por ahí, dice muy poco sobre la abuela, pero lo poco que dice ya es alarmante. O sea, a mí me prendió todas las alarmas porque decía... ¿En 1842 en dónde? En Inglaterra. En Inglaterra. O sea que, digamos, claro, todos esos libros de ahí. Sí, venían de ahí. Sí. Y él se los trajo. Sí, ella los trajo, sí. Ella los trajo para unos cuantos, otros los compró en Mitchells. Claro. Los compró acá. Pero de todas maneras es rarísimo. O sea, ¿quién es esta mujer? Porque hasta ahí, decir, bueno, no sé, ingleses promedio. No, ingleses promedio no. O sea, ¿cuántas? Yo creo que las mujeres que podían tener una gran biblioteca nacidas en 1842 en Inglaterra en esa época, no sé, ¿cuántas serían? ¿100? sí, no, si no es menos. Sí, no. Sí. Por eso. Muy extraño. Entonces digo, ¿quién es esta mujer? Eso fue mi pregunta. No, y además sin una conexión directa con la literatura, ¿no? Porque por ahí las escritoras, así. Y, bueno, la tenía, pero no lo sabíamos. Claro. Y ese es el tema. Ah, o sea, muy bien. me puse a investigar, dije, bueno, acá hay algo muy extraño. O sea, este fue el primer razonamiento. Primero, ¿de dónde salió Borges? Y después de darme cuenta, me había dado con una pared de ladrillos porque no podía ir más para atrás. Porque por ese lado Borges no sabía mucho más de sus ancestros. O sea, de las demás ramas criollas, vos podés llegar a... Sí, digamos, más fácil. Sí, los Suárez, por ejemplo, los Acevedo, te puedo decir 5 generaciones para atrás, están documentadas, hay Claro. libros con eso. Ahora, en esa rama, Borges es un inmigrante, es descendiente de inmigrantes como la mayoría de los argentinos. Y no sabía nada, la verdad que no sabía nada de sus antepasados ingleses. Mucha gente me dice, no, pero Borges es un genio, ¿cómo no vas a saber? Bueno, no depende si vos sos un genio, eso depende de cómo lógico. te llegó. Sí. Depende de qué tu tatarabuelo le dijo a tu bisabuelo y qué le dijo tu bisabuelo a tu abuela y qué te dijo tu abuela a vos. No depende de vos. Y entonces por ese lado sabía muy poco. Él sabía que su abuela venía del condado de Staffordshire, en el centro de Inglaterra. Sabía que su bisabuelo se llamaba Edward Haslam, que se había doctorado en la Universidad de Heidelberg, y de su tatarabuelo sabía que era pastor metodista y sabía el nombre, William Haslam. Fin del asunto. Todo lo que sabía. Pero bueno, yo como te digo, cuando vi esto, que la abuela tenía una gran biblioteca, dije, acá hay algo muy raro, acá hay gato encerrado. Entonces me puse a investigar, primero en la ciudad donde Borges había dicho que provenían, después lo hice extensivo a toda Inglaterra. Fue un trabajo muy minucioso, de 5 años, en archivos de toda Inglaterra, porque además, como en efecto el tatarabuelo era un pastor metodista, los metodistas hacían y siguen teniendo algo que son los circuitos de prédica. Entonces cada 2 años los mudan como embajadores de la fe, digamos. Los mudan cada 2 años. Ahora no sé cómo será. Bueno, en esa época era 2 años, o cada uno por ahí ahora es más o menos, no sé. Pero la cuestión es que había un circuito de prédica que era que él estaba sentado en una ciudad y después iba a predicar a todas las ciudades alrededor. Y los mudaban. Entonces la investigación, en vez de ser en una ciudad a lo largo de un siglo, que ya fue mucho, fue a lo largo de las 15 ciudades donde el tipo se fue moviendo. Y además, bueno, él se casó y se Por lo movió menos con está toda bien la familia. documentado. Eso. Y sí, pero bueno, es complicado. Sí, por Además supuesto. el apellido Haslam, del que viene, que Haslam no es inmediatamente obvio qué significa, pero viene de una palabra en inglés antiguo que era Heslum, y en una forma moderna más desdoblada es Hazelham. O sea, Ham es el casco de una estancia, una granja, y Hazel, bueno, son las avellanas. Claro. Sí. Antonio Carrizo, con quien yo tenía una linda amistad, cuando vio eso dijo, pero caramba, me di cuenta de algo, dice Antonio. Este apellido es Avellaneda.
Mira vos. Uno de los recuerdos más tiernos que tengo. Y tenía razón, por supuesto. Es eso, es una Avellaneda. Es una granja, un campo de avellanos. De avellanos. Claro. Eso significa el apellido. Ahora, el tema es que en la zona donde ellos se empezaron a mover, es un apellido muy común. Muy común. O sea, no te voy a decir que es como Smith. Pero casi, claro. pero es suficientemente abundante como para que esté lleno de gente que se llaman iguales. O sea, Y para dificultar mucho Y que más. no tenga mucho nada- más. que no tenga nada que ver. yo me he pasado meses siguiendo rastros falsos de gente que yo creía que era por las edades. Pues, digamos, el trabajo fue todo el tiempo cotejar registros censales. Fue un trabajo minucioso, genealógico, histórico. Esto ya excedió lo literario. ¿Eso te mudaste directamente allá? No. ¿Cómo lo hiciste? No, es más, cuando fui a Inglaterra sabía muy poco y la verdad que pude avanzar muy poco, porque estuve en Londres y la verdad que estaba a tientas y no entendía lo que estaba haciendo. Es más, en parte es culpa de Borges, porque Borges se había idealizado. En todo momento fue muy interesante comparar lo que yo estaba verificando ya en los papeles, en los hechos, con lo que le había llegado a Borges a través de las generaciones. Y mucho de eso esperablemente era fragmentario, erróneo, equivocado. Claro. Entonces, por ejemplo, Borges decía, tenía idealizado como origen de su familia Northumbria, que es el condado al norte, justo debajo del río Humber, que separa a Inglaterra de Escocia, ¿no? El condado, quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces se fascinó con Northumberland y con Northumbria y escribió un montón de poemas que yo, no sé, que una vez fui un guerrero en Northumbria, no sé, tiene varios poemas así. Entonces dije, bueno, está en Northumbria, vamos a buscar por Northumbria. Escribí a los archivos de Newcastle upon Tyne, que es el condado, la ciudad donde están los archivos en el condado de Northumberland. Y me contestan, sí, acá nació Edward Young Haslam, que es el bisabuelo de Borges, pero la familia Haslam no es de acá. Digo, ¿cómo saben? Bueno, porque no hay ningún otro Haslam que haya nacido acá. Y me quedé rajando de la cabeza. Y digo, pará, ¿qué está pasando acá? O sea, si Borges dice que su familia ¿Por qué se venía de concentró acá. tanto en eso? Claro. No entiendo. Bueno, resulta que el bisabuelo de él había nacido ahí. Y después se fue. Y se fue, pero nació ahí como, no sé, como si ustedes fueran hijos de un embajador argentino y nacen en Dubái, por Claro, pura claro, casualidad. sí, por casualidad, No es porque claro. la familia era de ahí, es porque estaba designado justamente Justo, el circuito ahí. de prédica, el tatarabuelo, que era pastor metodista, y se pasó unos claro. años ahí, entonces resulta que el hijo nació ahí, pero no tenía ninguna raíz. Entonces bueno, ahí, digamos, mucha gente me dice, ¿cómo sabes que vos descubriste cosas que Borges no sabía? Bueno, por ejemplo, con esto. Que Claro. Borges tiene idealizado. No era incorrecto, él decía, mi familia viene de Northumbria. Bueno, sí, es cierto, tu bisabuelo nació ahí, pero fue hasta el Fue punto donde él efímero, llegó. claro. Y nadie Llegó se lo hasta ahí. aclaró, pobre capaz. No. Claro. No, Listo, quedó hubiera pero como confundido. esas tradiciones familiares, Sí, digo, si yo te obvio. pregunto dónde nació tu bisabuelo, no sé si tampoco... Te vas a estamos poner a seguros. indagar tanto. No, qué Claro, sé nació yo. ahí, listo, Y listo. Ya ya está, Hagamos. no va a ser para atrás. Entonces, Claro, que quizás él, por su forma de ser y demás, quizás idealizó más el contexto, no tanto la situación familiar, por eso no fue quizás de indagar en eso, sino más bien en decir, de investigar los lugares y eso, y como Sí, lo hizo yo- también con Buenos Aires, ¿no? Digamos, lo mitologizó. decís. Claro, Sí, exacto. puede ser. Sí. La cuestión es que, bueno, y después de eso tuve que seguir investigando, no voy a contarles en cada momento cómo, porque digo, fueron 15 ciudades y lo bueno es que los archivos ingleses están muy organizados, y la interfaz es la misma prácticamente para todos. Y te responden. Porque- No solo te responden, sino que tienen todo un servicio de investigación donde vos le decís, mira, quiero tal ficha que está ubicada, o sea, podés acceder al catálogo por internet, decís, mira, quiero tal registro impositivo, quiero tal página, no sé qué, te cobran 3 libras, que no es mucha plata, para hacer una investigación y podés desde acá hacerla. cómodamente, y la verdad que la mayoría de la investigación la hice desde acá. Muy bien. Por eso porque- no fue necesario que viajaras hasta allá. No, o sea. es que además no hubiera tenido sentido y realmente Claro. no lo hubiera podido costear, porque o sea, yo no sabía, esto se fue bifurcando, fue completamente heurístico, yo no tenía un plan de trabajo que se cumplía a rajatabla, yo llegaba, o sea, me ponía a investigar los 2 años que Testigo pasó en esta ciudad. Y a ver, ¿y nació algún hijo acá o no nació? ¿Y acá se casó alguien o es un Socias? Claro. Me pasó, estuve persiguiendo un John Haslam, que yo creía que era el hijo Y de nada él. que ver. No, era descendiente de un clan de fabricantes de campanas. Y estuve 4 meses investigando la vida de este hombre. Qué frustrante, No, ¿no? en serio, en mi archivo tengo Podría una- sacar un libro después de Claro. eso que estaba así, en listo. mi archivo tengo Los una que no sección, eran. tengo una sección titulada Trash. Y es abundante. O sea, No hay que ir al y ahí va todo lo que había perseguido inútilmente, porque llegaba al final de la investigación y el tipo, ponele, ¿cuándo te das cuenta que está mal? Cuando el tipo se muere, por ejemplo, encontrás el certificado de función y tendría que tener 34, según tus cálculos, el tipo tiene 58. Claro. Ahí te das cuenta que pifiaste, que no era, ¿entendés? Pero lo tenés que seguir. Y o sí. sea, primero tenés que ver, o sea, crees que está acá y que se mudó y qué sé yo, y lo vas siguiendo por registros impositivos, chequeando con los registros censales. Trabajo muy detectivesco.
y después te das cuenta que no era y te querés matar. O sea, Claro. no, pero Nunca, hubo lugares- nunca en ningún momento de la investigación te tiró abajo como para decir, Hasta acá llegué, claro. Eso a mí no me pasa nunca. no te pasa nunca. No, Muy no. bien. Es una buena No. filosofía de vida, Perseverancia. entonces. No, al contrario. No, para nada. Además estaba avanzando 5 frentes al mismo tiempo, nunca estaba enfocado en una sola Claro. persona. O sea que- Entonces no es que llegabas a un callejón sin salida, sino que era simplemente un... No, además yo sabía, digamos, cuando estás investigando así, ya sabes que todo lo que estás investigando es un potencial callejón sin salida. Además, yo empecé pensando que yo empecé con un callejón sin salida, porque, o sea, no tenía ninguna data. Claro. Yo tiré de un violín muy fino y de repente salió una ciudad de eso, pero yo no sabía que iba a pasar eso. Podría no haber salido nada. La verdad que yo fui el primer asombrado en todo lo que empezaba a salir. Bueno, y Frances, entonces. Volvemos a Francis Ashton. Bueno, y bueno, lo que descubrí es que, digamos, cuando vi que en Northumbria no iba la cosa, volví, hice 2 cosas. Primero me fijé en los archivos metodistas. Que los metodistas tienen su nombre, era originariamente peyorativo, le decían metodistas porque eran excesivamente metódicos. Claro. Después quedó, y ahora ya no es más peyorativo ni negativo, pero originariamente era totalmente despectivo. Y entonces tenían registros absolutamente minuciosos de lo que se llama el circuito de itinerancia, el reverendo Hassan. Entonces decían en qué ciudad estuvo en cada lado. Entonces tuve que escribir a cada archivo de cada lado y ver cómo se iba deshojando la familia a medida que se iba casando con locales, porque claro, había un tipo de 20 años, estaba en una ciudad, conocía a una chica, se casaban ahí, se quedaban ahí. Claro. O se iban a otro lado. Entonces la familia, primero era una familia de un padre y la madre y los hijos, y a medida que iban creciendo se iba desgajando a medida que se casaban y seguían sus ocupaciones. Así que bueno, hubo que reconstruir todo eso. Y lo que me encontré es algo absolutamente asombroso. O sea, yo sigo asombrado. Ya pasaron muchos años y sigo asombrado de lo que salió de todo esto. Porque, digamos, uno empieza diciendo de dónde salió la tradición literaria de Borges. Porque además, yo creo que el primer paso de esta investigación fue darme cuenta de lo anómalo que es Borges. O sea, porque tiene un dominio. Y esto lo hice después de ser Borges profesor, que recopila las clases de literatura inglesa de él. Y esto es una intuición que yo tenía, que no es racional. Pero yo le sentía un sabor como un vino antiguo. O sea, ¿viste cuando te das cuenta que un vino está muy añejo? Sí. Y el dominio que él tenía del inglés, yo decía, esto no es de él solo. Esto Claro. viene de muy lejos. Esto no es de una generación. Está muy trabajado esto. La relación que él tiene con la literatura inglesa es eso. Claro, en el libro ese... Después vamos a charlar de Borges, profesor, Dale. pero en ese libro se nota Pero que... se nota que viene de siglos, Sí, no sí. es algo que se le ocurrió ni siquiera al padre. Yo le sentí un sabor de como de Claro, muy añejado. no hablaba de Pose. No, pero la manera. Leyó algo, lo estudió, Yo lo nada que más. sentía es que él estaba. Vos decís también, hablando- porque eso costó bastante en el libro, el tema de cómo hablaba él el inglés también, ¿eso o eso no tanto? No, la relación, o sea, te das cuenta que la literatura inglesa la llevaba en la sangre de muchas generaciones. Tiene un manejo de la literatura y está hablando como. No sé, no te lo puedo explicar, porque es una intuición, pero me daba la sensación de que era algo muy vasto, muy antiguo y que venía muy de lejos. Y la historia oficial no decía eso, ¿no? Lo sacó del padre, está bien. Claro. Y lo otro viene de la abuela. Y yo decía, no, acá hay algo mucho más antiguo. ¿Vamos a Bueno, develar el misterio de la abuela? Después del corte. después del corte. Ah, bueno, después. ¿Quién era la abuela de Borges? No, y esto nos lleva, ¿quién era Borges? Opa. Porque eso es lo que redefine Bueno, todo esto, ¿no? llegamos hasta ahí. Hacemos un pequeño corte y volvemos. Dale. Entre dichos. Bueno, estamos de vuelta con la resolución del enigma de quién era la abuela de Borges, Y por quién lo era tanto Borges, Borges. etcétera. Contanos, develanos es, el es misterio. fuerte eso, porque realmente es extraño, o sea, yo quedé muy asombrado de lo que encontraba, porque una cosa, viste, qué sé yo, digo yo mismo, yo escribí otros libros sobre Borges que tienen que ver con su estudio del inglés antiguo, y hay otra gente que hace un estudio de Borges y el infinito, pero esto es quién es él. O sea, no está respondiendo una pregunta acerca de una actividad de él, está definiendo quién era y de dónde salió. Es muy fuerte. O sea, yo cuando terminé el libro sentí la sensación de que nunca más se volverá a hacer algo así en mi vida. No, en serio, me lo pregunto. No sé si alguna vez es como encontrar el Titanic. ¿No te pasa? Y sí, no, he hecho otros libros, yo estoy agradecido. La vida es muy generosa conmigo, yo soy muy curioso y siguen apareciendo cosas. Pero cuando terminé dije, no, algo como esto va a ser muy difícil que vuelva a pasar. Por ahora no pasó, de hecho. Bueno, hay pasó. tiempo. Es que también está no solo la historia, que es interesante, sino también de quién estás contando la historia, Exacto. ¿no? Sí, Eso- no es un cualquiera, Un digamos. personaje como Borges, digamos. No, pero es que además te lo redefine, te lo recalibra, te lo rota de alguna manera. Y los cuentos, hay muchos cuentos del Jardín de Senderos que se disfrutan, que se vuelve, que vamos a llegar a eso.
adquiere otro significado totalmente. O sea, una vez que vos entendés de dónde sale Borges, ese cuento es otra cosa. Claro. O sea, pero ya vamos a llegar a eso. Bueno, nuestros oyentes están comiendo las uñas. Contanos. Tuitean acá, Frances, así, con signo de Y exclamación. dale, Frances, dale, Frances. Parece un partido de Argentina. Claro. Pero ayer. Sí, Argentina e Inglaterra. Bueno, no, el tema es así. Lo que descubrí, y de nuevo, no vamos a detenernos acá punto por punto en cómo hice cada análisis, qué sé yo, que es bastante de Sherlock Holmes y bastante divertido. Algún día tal vez vengo y les cuento más. No, sí, hubo deducciones alucinantes. En algún momento era como resolver un crimen que pasó hace 300 años, de verdad. Qué De verdad, buena de verdad, porque Bueno, después podés escribir el libro de cómo escribiste el libro. te juro Claro. que sí. No, Esa es buena, te ¿no? juro ¿En que serio? sí. Te juro ¿Hiciste que. todo solo? Perdón, paréntesis. Sí. Todo solo. Bien, cerramos Todo paréntesis. solo. Seguimos. Bueno, Como los entonces, buenos ahí está. cuentos. De cómo yo, Martín Adis, On my escribí own. el libro solo. Pero los cuentos detectivos son así, ¿viste? Siempre un Sí. tipo encerrado en una habitación deduciendo Solo. solo pensando a lo sumo con Watson. No tenías un Pero Watson, bueno, eso te iba a está decir. Watson. Tenía un como esos Watson- que tenían esa pizarra Tenía con un toda Watson la... canino. Ah, mira. Ay, que la fue- pizarra que con los fue una hilos, gran sí, me ayuda. encanta. ¿Y se llamaba Watson? Me No, muero. se llamaba Rocco. Bueno, Rocco. sí, más latino, digamos. Pero era casi tan inteligente como Watson. Bien. Si no más. Pero bueno, ¿qué encontré? Que en realidad Frances Haslam es la descendiente de un clan de intelectuales ingleses y Borges es el octavo o séptimo escritor de su estirpe. Pero ni él lo sabía. Claro. O sea, acá aparece, como digo yo en el libro, como un relámpago en un cielo despejado. ¿De dónde sale Borges? De la nada. No, la respuesta hasta ahora es eso. O sea, no, porque el papá era un gran lector y que mi papá también es un gran No, claro, lector. Sí, mi papá es un, también, es por un eso. genio que Eso es una sí. anécdota, no tiene potencia explicativa. Claro. ¿Entendés? Aparte, Es decir, hacía cualquier otra cosa porque era abogado, o sea, iba por otro lado. Si bien escribía sí, y todo. Está bien, pero digamos, no es que vos decís, bueno, desciende. Pero claro, esto es lo que finalmente pasa. Como si se quiere, el transmisor, el medio, lo que funciona de alguna manera como un embudo de ese ser, vos fue Frances Haslam, y era el inmigrante, la historia se cortó ahí. Claro. ¿Entendés? Pero Frances Haslam es hija de Edward Ian Haslam y nieta de William Haslam, del tatarabuelo protestante, y todo el bisabuelo de Borges y todos los hermanos del bisabuelo, que parece un poco distante, pero son todos los tíos de esta Sí. inglesa que lo trajo acá, o sea, el ambiente en que esta inglesa se crió, Claro. eran todos escritores. Todos. Claro. O sea, no tenés un escritor en la familia, tenés 7. 8, claro. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O Es sea, una que los cosa de libros locos. son de ellos. Claro. Son de ellos y además primero, los libros son una locura, que los voy a empezar a contar ahora. Y segundo, ahí te das cuenta de dónde sale Borges, porque toda esta gente está relacionada con personajes de la época. Charles Darwin, Lord Byron, Claro. ¿entendés? Claro, y Borges claro. sale de Ah, eran ahí. contemporáneos. Sí, Pero claro. Borges sale de ahí, O sea, de te esa corre eso en tradición. la sangre, Claro. ¿no? Sí, No hay pero otra. digamos, venís de Pero ese tiene nivel. es que tiene ¿entendés? lógica, claro, porque... O sea, digo, no solo esto te lo conecta con un grupo familiar dedicado al tema, sino que no te lo conecta con una comunidad literaria e intelectual inglesa de suficiente porte como para entender dónde sale Borges, pues la verdad que hasta ahora no se entendía. Era un relámpago en un cielo despejado. ¿De dónde sale? Porque de nuevo, como decía Damián, no es un personaje cualquiera, es Borges. ¿Y sí? O sea, es Borges y cómo escribía Borges y toda la cantidad de obras que tiene, ¿cómo sale de eso? ¿Y de dónde sale? Por eso te Exacto. lo digo, necesitaba una explicación. No puede ser que eso salga de la nada. Claro, ¿entendés? claro. Es demasiado. De una biblioteca enorme y ya está. No. Sí, pero esa biblioteca ¿dónde sale? Exacto, sí, ¿entendés? sí, 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 y sí. además, insisto, no es en la biblioteca solo, sino el modo de acercarse, el modo Claro. de sentir esa literatura. Yo me da cuenta, esto es algo que viene muy de lejos, no La era algo que sensibilidad. Exacto, Claro, eso, exacto, la sí. sensibilidad, la manera de sentir De los tramitar, textos, de sí, evaluarlos, sí. o sea, era demasiado, es como que, no sé, parecía, estoy pensando en los cabalistas, una séptima generación de rabinos que están tocando Claro. el texto sagrado, que el tipo Claro. lo escuchó del tatarabuelo, entonces yo sentía eso. ¿Y estos familiares qué escribían? Bueno, ¿Ficción? El libro que escribí se llama Literatos y Excéntricos. No estoy haciendo propaganda porque el libro está agotado, así que si lo quieren encontrar lo van a tener que buscar en Mercado Libre o algo así. O si no, si quieren después, si ustedes me dan permiso, digo una librería donde yo siempre llevo ejemplares para que siga viendo. Dale. Pero ya decilo. Bueno, así, Eterna así Cadencia, que anotan. está casada. Ah, En Eterna ya. Cadencia yo siempre dejo ejemplares, así que ahí. ¿Te acuerdas de la dirección? Es Honduras y Fitzroy. Honduras Honduras y y Fitzroy. Fitzroy, gracias. Ay, De está- Borges, profesor, también. Está en No, toda nuestra Borges operadora. profesor Bien. no, porque está agotadísimo. Pero Ah. Literatos y Excéntricos y el libro de lápida dejo ejemplares siempre ahí. Buenísimo. Bien. Y si llegan a ver, le dicen ahí a la gente de Eterna Cadencia y yo llevo más, no hay problema. Perfecto. Pero bueno, ¿qué escribían estos? El libro se llama Literatos y Excéntricos, porque eran literatos, eran escritores, pero además era gente muy peculiar. Como la mayoría de los intelectuales del siglo XVIII y siglo XIX inglés,
era gente un tanto excéntrica. ¿Qué quiero decir con excéntrico? Agárrense. O sea, no, esto es... ¿Conoce la expresión off the charts en inglés? Sí. Bueno, es off the charts esto, o sea... Vamos a hablar de algunos parientes de Borges. Su tío bisabuelo, o sea, el tío de Frances Haslam. Que vivía en la misma casa de Frances Haslam y tenía... El tipo era médico, un médico reputado, conocido. Tenía una colección de 2.500 cráneos. Coleccionaba cráneos. Ok, listo. Estamos todos, ponelo Fidel. En una época en que no había ADN y que Inglaterra estaba entrando en contacto con poblaciones de todo el mundo, la manera en que tenían de calcular el parentesco entre los distintos grupos humanos que conocían era midiendo los cráneos, usando lo que se llama frenología, que después degeneró en una cosa medio espantosa. Pero en esa época, bueno, era la única herramienta, no había ADN. Y de repente se encontraban con maoríes, con chinos, con japoneses y decían, ¿qué es todo esto? O sea, ¿cómo es la No vamos a preguntar cómo obtenían los cráneos. No, Esa no información quiero. no la tenés, ¿no? Hay una historia sobre eso. Queremos conocer la se historia. pone muy sí. loco. No, No, hay la historia de los historia. cráneos, te la cuento si querés, es muy loca la historia. Se los cuento brevemente, pero es absolutamente chiflada, porque después... Era un asesino serial. No, hay un asesinato misterioso. Es La historia- buenísimo esto. Bueno, es- ahí también, no nos olvidemos de que compilaron la biblioteca de policiales. Bueno, o sea que claro, algo hay ahí. Otro tío de Frances Haslam, John Buckley Haslam, aparece. Yo lo rastreo porque veo que el tipo desaparece de los registros ingleses y no me acuerdo cómo me di cuenta que aparece viviendo en Baltimore, Estados Unidos. Y digo, ¿qué hace este tipo? No se entiende muy bien, se escapó de Inglaterra. No sé por qué. He ran away to sea. O sea, se alistó en la Armada norteamericana. Un tipo que era de una familia de intelectuales ingleses, se hizo marino norteamericano. Claro, nada que ver. Se subió a un barco, terminó en Baltimore, se casó con la hija de alguien que se llamaba el Midas de Baltimore. Además, Baltimore es la ciudad de Edgar Allan Poe, recordemos. Sí. No, ¿Cómo ninguna relación directa, pero digamos, le da un contexto siniestro. Y cuando finalmente estoy buscando el obituario y lo encuentro en un diario, qué sé yo, me mandan la fotocopia y veo que dice Mystery el obituario. Entonces dice que John Buckley Haslam fue encontrado reventado a golpes lindísimo. y sobrevivió durante 3 días a sus terribles injuries. Y sin embargo, se negó sistemáticamente a decir quién lo había golpeado o por qué. Y se llevó el secreto a la tumba. No quiso revelarlo ni siquiera ante sus mejores amigos. Imagínate qué habría ahí de por medio. No quiero ni saber. Yo tampoco, Olvidate. pero no lo quiso decir. Y la misma persona que le informa esto en 1837 dice: estos son los únicos hechos que poseemos y todo lo demás es materia únicamente de conjetura. No sabemos nada. Y cerremos el caso acá. Y Ya sí, está. no se supo más. O sea, murió asesinado en circunstancias inexplicables. Muy loco. No, loquísimo. Bueno, hablando de locos, tenés este coleccionista de cráneos que escribió 2 libros, Thesaurus Craniorum y Crania Britannica, que yo los compré, y son libracos enormes llenos de ilustraciones de calaveras hechas me con muero. finos pinceles. Tendría que haber traído, otro día lo traigo. Qué bueno. Finamente dibujadas las calaveras, no sé si las 2000, pero unos cuantos cientos de calaveras, pasar las hojas en un cráneo tras otro. O sea, ¡Qué loco! medidos, contando cómo los obtuvo. Dice, bueno, esto lo de una tribu maorí, este me lo mandaron de Filipinas, este pertenecía, no sé. Y bueno, entre ellos hay algunos cráneos argentinos, lo cual a mí me pareció muy raro, pero después esto se va a enlazar con otra historia cuando lleguemos ahí. No sé si hoy. Pero es bizarro. No, pero es que nos acaban de avisar que el programa termina a las 12 hoy. Sí. Así que vamos a llegar. Nos dieron toda la tarde. Y si no nos quedamos, no Bueno, sé. Y no vienen. hacemos un piquete. Claro. Claro. De acá no nos sacan. Nos atrincheramos tomamos la radio. acá. Bueno, Tomamos, Ahí Javi, está. estamos tomando la radio, Ahí te está, comentamos. somos ocupas. Eso. Bueno, entonces, estaba este que coleccionaba los cráneos, que se llamaba Joseph Barnard Davis. Ahora lo interesante es que Charles Darwin lo cita a Barnard Davis, este tío bisabuelo de Borges. Tío Es de que con Frances esa Haslam. colección de cráneos me imagino que era el único. bueno. Sí, El único cráneo de. Sí, no, y además de Inglaterra. escribía mucho sobre características digamos, fisonómicas era un tipo obsesionado por los distintos Estudió. pueblos del mundo. Claro. Que estaba tratando de encontrar algún sentido de un parentesco a todas esas poblaciones que Gran Bretaña se está encontrando. Por eso también, digamos, cuando hablamos de una biblioteca de libros ingleses, hay que entender que es la Inglaterra victoriana que se está expandiendo por todo el planeta. Claro, sí. Y que por ende los libros ingleses, entre comillas, que tiene él, son de repente traducciones del árabe, del chino, del japonés. Digamos, es una biblioteca absolutamente cosmopolita. No es que está leyendo los cuentos de Canterbury nada más. No, O sea, sí. está leyendo traducciones de Las Mil y Una Noches, está leyendo Omar Khayyam, un poeta persa. Está todo el planeta ahí. O sea, es Claro. una biblioteca globalizada.
Era lo más parecido a internet que podía tener alguien. Sin acceso a internet era tener ahí todo. Y sí. ¿A qué otro excéntrico tenemos entre los familiares? Hay muchos. Bueno. Y uno más, cada uno. Es que vos imaginate uno más descubrir. excéntrico que el otro. Vos imaginate descubrir en un Más en una excéntrico que placa el de de los cráneos. Se pone, Ahora se pone- entienden por qué Borges no ahondó en todo esto. No sabía, con no sabía. estos muchachos medio locos. No, mejor. pero yo creo que le hubiera Yo encantado. creo que presentía algo. Sí, No, le hubiera cuentos que hubiera encantado. escrito. Exacto. Olvídate. Sí, hubiera escrito unos cuentos buenísimos. sí. Yo lo que pensaba es lástima, no hice esto antes, pero lo hubiera cambiado la obra. O sea, Claro. siempre escribía sobre sus antepasados, lo obsesionaba el tema. Y de hecho él como que elevó a la épica a la Inglaterra medieval porque era su manera de conectarse, porque como él ignoraba todo esto, estaba todo el tiempo buscando una conexión con Inglaterra y lo encontró a través del inglés antiguo. Claro. Porque esto que estamos diciendo ahora lo ignoraba completamente. Y bueno, y entonces ¿Algún pariente excéntrico te preguntábamos? son todos excéntricos. Pero Elegí uno. les quería contar esto de que Charles Darwin lo cita Sí. a este tío coleccionista de cráneos, lo cita en 2 libros, y además me puse a buscar la correspondencia. Cuando vi que lo citaba en 2 libros Darwin, me fijé en el archivo de correspondencia de Darwin, y Darwin le escribe a Wallace cuando saca su paper sobre el origen de las especies. Dice, no se olvide de mandarle uno a nuestro amigo Bernard Davis, el mira. tío bisabuelo de Borges. Mira. De nuevo, ahí entendés el calibre y el porte del linaje de Borges y dónde sale. Y recordemos que Darwin anduvo por estas latitudes. Sí, pero eso no. Es otra historia. No, porque los Haslam vinieron acá mucho después. Mucho después, Sí, claro. mucho después de que Darwin estuviera acá. Entonces, bueno, otro excéntrico, muy excéntrico, es Thomas Bakewell, que es un tío tatarabuelo, pertenece a la generación anterior. Yo no sé ni cómo empezar a describirlo. Era un autoproclamado experto en insanía, o insania. La miércoles. Escribió un libro llamado The Domestic Guide for Cases of Insanity. La guía doméstica para casos de insanía, que decía cómo tratar a tus parientes locos. Claro. básicamente. Insanía for Dummies sería. Claro, si hubiera sí, sido sí, en la sí, sí, actualidad. El ABC es para la Pero insanía. claro. les digo, es hilarante el libro. No, Porque las es cosas que muy dice, bueno. algunas cosas son muy sensatas y después otras es, por ejemplo, Decime que lo tenés ese libro. sí lo tengo. Es que ya la Claro, idea es lo tengo. brillante. No, es buenísimo. Es brillante, sí. Hay que publicarlo de nuevo ahora. Bueno, digamos. está en PDF gratis, lo tiene Google Books. Aparte, Ah. ¿quién no necesita eso en la familia? ¿Quién no tiene un loco en la familia? Totalmente. Uno si tenés suerte, en general son muchos más. Claro. Pero tiene desde cosas muy interesantes, porque dice no lo contradiga, no exacerbe su locura, cambie de tema, cuando empieza a hablar de cosas que no tienen sentido, no lo contradiga, no insista sobre el tema, por el contrario, cuando hable de cosas sensatas, digamos, fomente esos temas de discusión. No diga que el tipo está loco cuando lo tenga cerca, porque lo va a escuchar y se va a poner mal. Claro, no sabemos qué va a pasar. Esas son cosas Muy así. sensato Y después, después dice cosas extrañas. Dice, hay que tapizar todas las ventanas con color verde porque ese color los calma. Los locos. Ok, buenísimo. Y después dice, tenés cuidado de no comer queso y tomar cerveza porque eso te lleva a la locura. Claramente es una cosa de locura. Hay un inicio de Feng Shui ahí, mirá. ¿Te Sí. ves? Si nos arriesgamos, No guarda. sé, un delirio, te digo. Delirio bueno, absoluto. muy bueno. Pero de nuevo, ustedes imagínense lo que es llegar a esto con un registro histórico. O sea, yo no sabía quién era el tipo y de repente veo que dice profesión Founder of a Lunatic Asylum. No, buenísimo. Digo, ¿qué? Qué buena profesión. ¿Por qué me dedico a la No, traducción? pero escuchá lo que hizo. Es un genio. El tipo era un genio. Estamos hablando de 1780. En ese momento a la gente que tenía problemas mentales la encerraron en un sótano, le ponían Sí. grilletes y la trataban muy mal. El tipo dijo, no, esta no es la manera. Era una persona de bastantes recursos económicos. Se compró un manor house, o sea, una casa enorme con un jardín hermoso, un estanque con patitos y una fuente. Y esa se convirtió en el Springvale Asylum, el Lunatic Asylum, claro. donde Era como Charles Xavier de los X-Men. los tenían- Claro, ahora que la ves. Pero para locos en vez de para mutantes. ¿no? Bueno, más o menos. Pero les hacía laborterapia, estás hablando de 1780, es Bueno, increíble, claro, eso no era se un genio. impuso hasta un siglo después, o no sé Claro. más, no sé cuándo se impuso la Un laborterapia. adelantado, claro. Precursor, un genio el tipo, o sea, y además realmente veías el manicomio y era una belleza, parecía Claro, un hotel 5 estrellas. daba ganas de estar ahí. No, pero digo, con el contraste con el maltrato que tenía la Claro, gente con sí, problemas sí. mentales. ¿Estaban tapizados de verde las ventanas o no? Era no, toda no, verde. No, pero es una casa preciosa, como te digo, un jardín con una fuente, con patitos, todo hermoso. Y después decía, bueno, cuando una persona está desestructurada por dentro hay que darle estructura por afuera, entonces tenía horarios para levantarse una hora y que se desayunara y que después ellos mismos ayudaban una rutina. a limpiar los platos y después se iban a la huerta y cultivaban el Claro. jardín.
Impresionante. Ideas que no llegaron hasta el siglo XX, o sea, porque al menos acá en la Argentina, como vos decís, o sea, la insania era algo muy, muy, muy dejado de lado, Tabú, horrible. Sí. Pero en su trabajo se tomó, o sea, se tomó como un pilar sobre el cual trabajar. Yo no creo que no. Yo creo que eso fue como, digamos, los estudios de la circulación de Leonardo da Vinci que tuvieron que ser redescubiertos. Claro. Yo no creo que la tradición actual esté heredada, pero te muestra el porte del tipo. Claro. Tenemos que hacer un brevísimo corte Adelante. y ya volvemos. ¿Y hablamos de Borges traductor? Bueno, Puede ser. no sé. Bueno. Vamos. ¿Sabe que los matriculados del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires son graduados de carreras universitarias con una formación en lenguas y traducción de entre 8 y 10 años? Por eso, cuando necesite una traducción de calidad, no lo dude. Visite la página del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, www.traductores.org.ar. 93.9. Entredichos. ¿Qué? Bueno, como estamos al aire, Rubiola. Como prometimos, muy breve. Ahora sí, Yo ya volvamos. estoy viendo acá The Volvemos. Domestic Guide in Cases of Insanity. La estás por comprar, ¿no? Ya. No, es gratis. Es gratis. Ah, gratis. Ah, buenísimo. Es Descarga. un libro de- 133 páginas de Ah, pura re cortito, emoción. vamos Mándalo todavía. al correo. Thomas ya, Bakewell mándalo. ya tienen para leer. Thomas Bakewell, que era, El fin de semana largo. Eh, ¿No es ese? era tío abuelo de la abuela de Borges, o sea, tío abuelo de Frances Haslam, tío tatarabuelo de Borges. Y escribió otro libro que se llama The Moorland Bard, el bardo de los páramos, porque aparte de todo esto, estaba convencido de que era poeta. Uno cuando lee el libro es lógico que tenga dudas, porque tiene poemas muy bizarros. No, son extrañísimos los poemas de este hombre. Te das cuenta que, o sea, regenteaba manicomios y probablemente fuera solo levemente más sano que sus pacientes. Al tipo le faltaban varios tornillos. O sea, era un genio, pero te das cuenta que algo le fallaba. Porque ves los títulos de los poemas, por ejemplo. Y uno dice, uno se llama La decepción de los comedores de ostras. Entonces cuenta un tipo que está en estos lugares que ahora se llaman fish and chips. Claro, sí. Y que les traen ostras, pero el plato tiene más papas que ostras. Y entonces dice, papas, solo quedan papas. Dice, no es una cosa más extraña. Ese es el Es poema. un poema. Y después otro se llama Acerca de un tipo que tiene cara de estúpido cuando además está borracho. Ese es el título de un poema. Son todos Buenísimo, así. buenísimo. Son todos súper extraños los ¿Ese poemas. también lo tenés? Sí, lo tengo. Ah, qué bueno. Lo Y tengo. sí, Lo tengo se y... puso a estudiar. Vamos sí, a tener sí. que hacer una visita a la casa de... Ah, el próximo programa, Porque no claro. lo encuentro acá. Vamos a después lo No, vamos a ver. es súper... No, de Moorland Bard no está. Y yo creo que uno de los pocos ejemplares de Moorland Bard, que es delirante el libro. Es delirante. Otro libro que te llevó mucho trabajo de investigación. No de investigación no, pero sí. Bueno, sí, de investigación también, ¿no? Es el Borges Profesor, ¿no? Porque... Yo quiero seguir hablando de estos locos. Y, es muy pero divertido. vamos... Se nos ¿Tiene termina el más parientes programa. locos? Sí, eran todos muy... Después hacemos un excéntricos. programa sobre los locos... Los locos de Borges. Los locos parientes de Borges. Los parientes de Borges. Literatos y excéntricos. Eso. Bueno, para los que no lo sepan, el libro de Borges Profesor está tomado de las transcripciones que hicieron alumnos, como bien cuentan Martín Adis y Martín Arias, que son Sí. los que escribieron el libro, que en ese momento no sabían ellos que estaban transcribiendo a Borges, o sea, lo hicieron simplemente, ¿Los lo alumnos? grabaron. Claro. No, no, sí, sí pero sabían. quiero decir, al Borges que conocemos nosotros, ¿sabes a No, dónde me por refiero? supuesto. Era, Lo bueno, hacían igual solo ya- para probar la materia. Sí, no, sí, en serio, las transcripciones fueron hechas para aprobar la materia por un grupo de alumnos. Eran horribles las transcripciones. Sí, es muy, muy divertido directamente en el prólogo. Ya El como... prólogo lo explicamos. O sea, por un lado eran literales, lo cual es extraordinario. No hubo ningún intento de modificar lo que él decía. O sea, la persona se calzó los auriculares, tendría una Remington delante y la empezó a porrear y la verdad que no vaciló ni un minuto. Y eso no necesariamente es bueno. Es bueno, claro. O sea, no vaciló en el sentido, no lo modificó, no hubo ninguna elaboración, o sea, pasó directamente de la cinta al papel. El problema es que esa persona, fuera quien fuera, no estaba prestando atención. Yo no sé si no sabía inglés, pero en todo caso no estaba prestando atención. Directamente, no sé, estaría pensando en otra cosa y te clava. Es lógico, ¿no? Porque son 25 clases y horas, y ahora estás hablando de 25 clases, son 50 horas, así que te la regalo pasar 50 horas. Sí. Tipeando, sí. De Hace grabar 50 años. Por eso, sí. De Porque grabar hoy sería 50, otra cosa. Sí.
igual. Sí, no, Igual sí, es un sí. La lindo grabación laburo, siempre es mala. Sí, es sí, molesto. sí, sí. Pero bueno, encima me parece que esta persona no manejaba ningún otro idioma fuera del castellano, entonces transcribía cuando todos los títulos de los libros estaban mal, pero no mal, irreconocibles. O sea, Claro. ni Buenísimo. siquiera intentaba entender lo que había. Todo lo que estaba en inglés, en alemán, en francés, voló. Y, por ejemplo, es muy interesante cuando Borges en la clase se pone a recitar poesía, él recita pone en inglés, o en inglés antiguo, o en inglés medio, y en el medio él comenta, ¿no? Entonces, pero esta persona no entendía inglés, entonces lo único que transcribía eran los comentarios de él. Así en la nada. Claro, te queda piñado. Entonces estaba comentando un poema de Dante Gabriel Rossetti, Eden's Bower. Entonces dice, él ahora ve a su amada, ellos se encuentran, él la mira a los ojos, se quieren. Bueno, acá está diciendo lo que va a pasar. Caminan juntos, no se ve, y todo así una serie de comentarios incoherentes. Decía, bueno, ahora hay una luz. Y entonces los ángeles los acompañan y se ve que se aman y no sé. Entonces están todos los comentarios en off de Borges y la poesía no estaba. Entonces lo que tuvimos que hacer es ir a las fuentes en cada caso. Primero descubrir ¿De qué poesía? quién era, porque no decía Dante Gabriel Rossetti, decía, no sé, Ángel Daniel del Betty, cualquier cosa. Sí, cualquiera, O sea, claro. una vez que descubrimos el autor y descubrimos el poema verdadero, como era el título de verdad, porque tampoco decía Eden's Bower, decía cualquier otra cosa. El tema es que teníamos que ir al poema y después intercalar el original con los comentarios de Borges, Claro. ¿entendés? Porque entonces ahí sí encontraba ¿Dónde lo hizo que- cada comentario? Claro. Ahora el problema es que, claro, hay distintas versiones de los poemas, o sea, los poetas los van Claro, cambiando. sí. Entonces de repente veníamos bien, decía, bueno, ellos se miran a los ojos, ellos se aman, ahora entran en un sendero de luz. Hay como una selva. Pará, no hay ninguna selva acá. No fuimos al pasto, o sea, ¿qué pasó acá? Literalmente. ¿Qué pasó acá? Y entonces dice, bueno, ahora viene un profeta y les habla. No hay profeta, están todavía en el sendero de luz. ¿Para qué es esto? No encaja. Y claro, la primera vez que entramos en pánico, porque dijimos, ¿qué está pasando acá? Y después nos dimos cuenta que en realidad, no, esto es otra versión del mismo poema. Entonces tuvimos que buscar ediciones Un subsiguientes laburazo. hasta que realmente encajaron 100% con los comentarios de él y ahí Claro. nos dimos cuenta. Y esto con todos los poemas. O sea, cada vez que hay un poema recitado en inglés, hubo que hacer este trabajo de compaginación para dejarlo perfecto. Y la verdad que quedó perfecto. O sea, había un solo nombre de los... O sea, cada nombre propio, cada autor, cada escritor, cada título de libro, cada poema que Borges recita, hubo que ir y restaurarlo de las fuentes. Estaban todos mal. Todos, absolutamente todos. Si no estaban mal, eran dudosos. En el prólogo lo decimos, es muy gracioso, porque Borges habla del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Pero la desprolijidad del traductor agravó la duplicidad del personaje y la multiplicó, porque primero era Hyde, después era Hate, después era Hoyt, después era Hood. ¿Entendés? Bueno, fue mutando. Y claro, por eso, pero lo terrible de Jekyll y Mr. Hyde es que son 2 en 1, pero acá eran 27 en 1. ¿entendés? Bueno, Era le quiso terrible. dar más. Y ahí lo pudimos Pero la identificar. parte español estaba bien transcripta. Sí, bastante bien, sí. Te diría que un 80. No, porque, o sea que entonces no era una cuestión de la velocidad con la que lo hacían, sino más que nada de No que no entender. entendían nada de Claro. inglés. Sí. Y estaban estudiando literatura inglesa. Y por eso lo citaban a probar, ¿te das Claro, cuenta? claro. No creo que hayan aprobado. Sí. Escriban así. No, igual Borges aprobaba a todo el mundo. Él decía, yo aprobé a todo el mundo, salvo un alumno que me exigió ser reprobado. Decía, él aprobaba a todos. Pero, ¿cómo se dice? Sí, hubo que restaurar todo. Igual lo que está en castellano muchas veces también estaba mal, y severamente mal. Me acuerdo que, por ejemplo, esto lo agarré yo, pero justo al final, porque justamente nos confiamos en el castellano, porque el énfasis fue puesto en corregir los textos en inglés, y entonces de repente está hablando de Walt Whitman. Y viste que Whitman en Hojas de Hierba se describe a sí mismo. Sí. Entonces dice Whitman. Y entonces veo que dice un cojo hijo de Manhattan. Cojo, digo, si no, Whitman no era ¿De qué estamos hablando? Era un cosmos. Pero el transcriptor había puesto un cojo hijo de Manhattan. Y casi lo mandamos sin pedir así, ¿viste? Dije, no, por Dios. Cuando vi eso, dije, hay que chequear todo el castellano, no podemos fiarnos de nada, ¿entendés? Y hubo varias, así que ahora yo no me acuerdo, pero fue muy divertido. La verdad fue muy divertido el trabajo. Nos reímos bastante, nos angustiamos también, pero bueno, ahora es más que nada una anécdota graciosa. Bueno, contanos muy brevemente cómo llegás a Borges, por qué este interés en él. Mira, yo estaba contando dónde no es que llegué a Borges. Nací en esto. Mi abuela, que era
Ana Rosa Genijovic hizo libros que por ahí les van a sonar: el Pimp's Book, English Alive, Satellite, otro nombre poético más viejo, The Merry-Go-Round. Era un libro que hasta me suena un poco siniestro, ¿no? Para un libro en inglés. Y ahora, No, sí, la calecita. Yo siempre odié las calecitas. sí, Las calecitas sí. me parecen absolutamente... Yo les tenía mucho miedo de chico. como los payasos, una cosa Los así. payasos son lo peor. Sí, pero no, ¿sabes qué me pasaba? Yo me subía a la calecita y viste que te dan la sortija pero no te la dan. Claro. Yo decía, qué psicópata este tipo. Yo tenía 3 años y decía, me la acerca, me la aleja. ¿Qué le pasa a este imbécil? O sea, Y pero además, ¿por qué algo, creen? algo de eso hay, porque para hacerle eso a un chico de 3 años es como... Sí, es estar todo el fuerte. día haciendo eso, ¿no? Claro, ¿Qué te pasa? O sea, Hay un goce ahí, ¿no? Cierto Es terrible, sadismo, los ¿no? torneos, Sí, sí. Pero no, además yo no entendía, porque además yo no quería la sortija, entonces no entendía el tipo. Primero me da una cosa que no me interesa y después me la saca. ¿Qué le Claro, pasa a este imbécil? En fin, pero más allá de eso, ese era el título del libro. Y bueno, y mi abuela era muy amiga de Ana María Barrenechea, con la cual yo prácticamente me crié, que escribió el primer libro, por lo menos uno de los libros más importantes, La Irrealidad, en la obra de Jorge Luis Borges. Fue una de las primeras en estudiarlo, una académica muy conocida, que bueno, yo no sabía, para mí era Anita, yo ni Claro, siquiera- sí. yo me crié con ella. Y bueno, y la casa de mi abuela, a mí me impresionó mucho un día que María Condá me mostró la biblioteca de Borges, que todavía la tiene, y cuando entré a esa habitación y prendimos la luz, a mí me agarró un vértigo, porque era la biblioteca en la que yo me había criado, una biblioteca de libros ingleses de principio de siglo. Mi abuela nació en 1905, Borges nació en 1899. Claro. Los dos eran fanáticos de la literatura inglesa y yo me crié en una biblioteca que era igual a la de Borges, o sea, los mismos libros. Y me crié en una biblioteca de libros ingleses del piso al techo. O sea, la casa de mi abuela era una cosa impresionante. Había libros por todo el pasillo, por todo el Qué living, lindo. por todo el comedor, por todos los dormitorios. Y yo me crié leyendo eso todo el tiempo. Entonces, entre esta amistad y además Anita la conocía también a María y mi abuela lo conocía a Borges, entonces es como que yo nací en esto. O sea, Claro. no es como llegué, es que la única manera de que, o sea, tendría que haber huido. Sí, la única manera de no hacer esto es escapando. O sea, Claro. Bueno. no, podría no haberme interesado un comino. digamos. Aún, No, obvio. aún sin biblioteca, Pero- creo que Borges nos llega de alguna manera a todos nosotros. Sí, en cierta obviamente. manera. Pero digo, o sea, Pero con ese vínculo tan fuerte. digamos, más aún. estoy hablando de lo que viví toda mi infancia y del ámbito en que me crié, no es Claro, claro. no es algo a lo que yo me haya tenido que acercar o que se me haya ocurrido buscarlo. Estaba ahí cuando abrí los ojos, digamos. Me claro. interesé, de nuevo, yo podría ser ingeniero agrónomo y decirte, sí, muy pintoresco todo y tengo lindos recuerdos, pero no sé nada. Claro, Claro. sí, Obviamente, no sé, evidentemente tengo un sesgo. Y además creo que siento mucha afinidad, no por los temas, digamos, no por el talento, porque obviamente no me estoy comparando con Borges, pero sí en los temas. A mí también me interesan mucho religiones comparadas, me interesan mucho los idiomas antiguos. Me gusta pensar un montón de cosas que a él le gustan pensar y además, bueno, me gusta mucho Japón, estudié japonés 20 años y tengo como muchos puntos de afinidad con él. O sea, una vez hablaba con María y me decían, yo lo vi una sola vez a Borges cuando yo era chico. Vino a dar una conferencia sobre los sueños a mi colegio. A mí no me empezó a interesar hasta los 15 años y para ese entonces ya le quedaba poco. Ya digamos. era muy grande, claro. Entonces no lo llegué a conocer, pero María dice, si ustedes se hubieran matado de la risa hablando, o sea, lo cual lo tomé como un enorme Elogio, claro, elogio y obviamente voy a insistir, no me estoy comparando remotamente, yo hubiera sido un mal discípulo de un formidable maestro. Bueno, Martín, se nos fue volando el programa. Nos encantaría seguir escuchando sobre los parientes locos y todas estas historias muy Vamos a buenas. hacer un programa. Y vamos a hacer un programa especial sobre Dale. la loca familia de Borges. Te agradecemos Está de mucho. moda hacer programas sobre locos. Sobre locos, y bueno, Claro, encima prendé está interesante, ya prendé está. la televisión y está Está lleno, sí. Por Mil gracias por haber venido Por y favor, por un placer. más que interesante programa. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Martín. Bueno, nos vemos la el semana próximo miércoles. Próxima. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Gracias, Cecilia. nos vemos. Adiós. Chao. 93.9. Solo producciones independientes. Entre dichos, entre tantas palabras que hay, entreverada, decir bien, decir mal, entre
tanta gente entrelazada en el hoy, entretenida, decir bien, decir mal, entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos, corrección.